Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Investigación en Cohesión y Conflictos Sociales, COES, que todos los lunes llega a ustedes a través de la radio de la Universidad de Chile y que está en los distintos podcasts y plataformas donde se le puede ver, no solo oír, sino ver también en audio. Como siempre, tratamos de interrogarnos desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre los problemas que atraviesan nuestra sociedad, nuestra forma de vida, buscando también no solo entenderlos, sino qué cosas nos pueden decir las ciencias sociales respecto a cómo mejorar, cómo transformar nuestras formas de vida. En general, tratamos de no centrarnos en los temas que a todos los que trabajamos en las universidades nos preocupan especialmente, que tienen que ver con los temas propios de la universidad. Sin embargo, hoy día vamos a, desde la universidad, pero pensando en lo que es el quehacer universitario, a pensar sobre lo que está pasando como sociedad. Y eso por una razón. Porque hace unos días se eligió como decana con una gran votación, casi unanimidad, por primera vez en la Facultad de Ciencias Sociales a una mujer. Y es una mujer muy especial porque tiene una trayectoria en la cual combina, por ejemplo, 2 doctorados. Uno en trabajo social, que es su especialidad, por llamarlo así, su profesión, y ella estaba como directora de la Escuela de Trabajo Social, fue la que ayudó a refundar la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile desde hace unos 10 años, y además es socióloga, tiene 2 doctorados, decía yo, uno en trabajo social, otro en sociología. Se formó en la Universidad Católica, magíster en sociología, también en la Universidad de Chile, y luego obtuvo en la Universidad Brasilera, como decía, todo doctorado. Ahora, ella llega con un planteamiento muy novedoso, uno podría decir, muy radical, de transformaciones de lo que es el quehacer, no solo de trabajo social, en lo cual se ha basado su experiencia y en lo que ya ha producido muchos frutos, sino de las ciencias sociales mismas y de lo que tiene que ser el quehacer universitario. Pero eso mirando siempre lo que está pasando en la sociedad. Hay una de sus frases, voy a citar un par de ellas antes de comenzar. Una de sus frases importantes, a mi juicio, es que hay que terminar con la dicotomía práctico-teórico, con praxis y teoría, que no se puede entender lo que ocurre con los seres humanos, lo que ocurre con las sociedades, si se hace esto primero teoría, después práctica, si se separan las cosas. Y eso es muy importante porque tiene efectos también en el modo como se enseña en las universidades. Entonces implica, voy a usar una palabra que ella rechazaría, pero implica un cambio muy radical de paradigma. ¿Por qué digo que ella rechazaría? Porque ella está contra los paradigmas actuales, pero no creen que haya que implantar un nuevo paradigma, sino que hay multiplicidad de paradigmas, y de ahí su demanda
y su proyecto de la transdisciplinariedad para poder entender a lo social y para poder actuar en lo social. Entender y actuar es un mismo acto y no son dos cosas separadas en lo que ella plantea. Y entonces no se puede entender, dirá en otras frases, sin ellos, nunca más sin ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los que están en la calle. No se trata de ir a la calle, es estar con. Pero entonces la pregunta es, y eso rompe enteramente las barreras, o sea, no hay universidad propiamente tal, se desinstitucionaliza. No, hay que buscar una nueva institucionalidad. Y la nueva institucionalidad de las universidades significa lo que dice en una tercera frase muy radical: hay que destruir constructivamente o creativamente la universidad, generar, ir creando una nueva universidad. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una nueva sociedad, de un tipo de sociedad. La universidad como la conocemos es un producto de los siglos XVIII y XIX, esa era la llamada sociedad moderna, sociedad industrial. Ahora estamos en otro tipo de sociedad, además en continentes fragmentados y en sociedades fragmentadas como la sociedad chilena, donde el tema fundamental, central, es el tema del desgarro, de la ruptura entre diversos mundos. Y de alguna manera, entonces, el estudio tiene que ir contribuyendo como estudio, pero también como práctica, a la reconstrucción de esa sociedad. Y nos dice nuestra invitada de hoy que lo que está viviendo Chile es un proceso tan radical, tan importante de transformaciones, cuyas, digamos, perspectivas todavía no entendemos o no captamos bien, que eso implica entonces que hay que adecuar la universidad a esos desafíos más profundos que se están planteando en el proceso constituyente. Bueno, esto es una síntesis, será ella la que lo explique mejor, y muy bienvenida Teresa Matus, nueva decana, flamante decana, como dicen, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, para conversar sobre estos nuevos tiempos y sobre cómo el quehacer de los que están en el mundo del conocimiento, la investigación, la docencia se va a transformar. Pero partamos por cuáles son, a tu juicio, qué es como lo más central que está ocurriendo como transformación de la sociedad, que va a tener que hacernos pensar en las transformaciones en instituciones como la universidad, con lo del proceso constituyente o con aquello que lo provocó. Claro, claro. Bueno, primero, Manuel Antonio, agradecer, un honor para mí estar en Tras las Líneas. Yo he sido una asidua persona que sigue tu programa, y por lo tanto yo creo que el país que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es un producto de una forma de respuesta frente a una crisis profunda, que no solo me estoy refiriendo a lo que pasó en el 18 o el estallido, sino que a una crisis profunda de sociedad, donde las brechas, no solo en términos de desigualdades, sino en términos de discriminaciones, es decir, no solo en términos de brechas de redistribución, sino de brechas de reconocimiento, llegaron a un punto donde la ciudadanía tuvo esa respuesta que a mí me hace tan orgullosa igual de esta sociedad chilena, y cuando la sociedad dice no más. Yo estaba, en este caso, terminando los estudios de universidad, cuando vino el primer plebiscito, ¿no? Y cuando la sociedad chilena dijo no, y por lo tanto se abre. El primer plebiscito, tú dices el plebiscito del 88. El plebiscito del 88, exactamente, donde al decir que no,
detrás de ese no habían enormes movimientos, agrupaciones, personas de a pie que dijo, mira, esto no va para más. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo así de radical, así de profundo, donde los modelos en los cuales nosotros hemos habitado después de la dictadura ya tampoco nos gustan, no solo nosotros, sino han provocado en la sociedad chilena una suerte de desgarro, de fragmentación, de formas de vida tan diametralmente desiguales, ¿no? Donde hay gente que tiene de hábitat 30 centímetros de área verde, que es la planta con el geranio que tiene plantada fuera de su balcón, y otra gente en otras comunas que tiene 30, 40 metros cuadrados por habitante. Tenemos ciudades, en este caso, enormemente disímiles, y formas de habitar la sociedad tremendamente distintas. Insisto, no solo tiene que ver con una condición económica o de pobreza, sino con toda una condición de reconocimiento y discriminación de nuestros pueblos originarios, de las disidencias sexuales, de las distintas formas de habitar esta sociedad. Ahora, y a mí me parece que eso es la clave sustantiva, no solo del descontento, sino de la esperanza que nos habita. Por eso el proceso constituyente, que por primera vez en el país se hace en forma democrática, aunque a algunas personas del país no les guste el 80-20 con que se entró al proceso constitucional, aunque por supuesto toda constitución será imperfecta como toda construcción humana es imperfecta, nos da una tremenda esperanza, y yo creo que la universidad no solo tiene que colaborar con ese proceso, sino que tiene que preguntarse a sí misma qué necesita cambiar en ella misma para estar a la altura de ese proceso. Ahora, dos cosas, pero primero, la más general. Hay algo, tú que conoces bien, por ejemplo, Brasil, pero también otras experiencias y otros países, y además con la experiencia que da propiamente el tipo de trabajo social, como tú lo entiendes, como tú lo haces, hay algo particular, distinto, específico de este tipo de crisis que tú hablas, que obviamente también atraviesa, por ejemplo, yo diría casi todas las sociedades latinoamericanas, o todas, y Brasil especialmente. ¿Qué sería lo específico que ves tú del caso chileno? Yo creo que nosotros todavía vivimos en un país con una forma de ver el país donde de alguna manera no solo en la dictadura, sino que después de la dictadura existe un corazón de neoliberalismo económico que ha avanzado muy rápido y un corazón cultural extraordinariamente reticente a cambiar el status quo. Es decir, no, si yo me hiciera una imagen, sería como un jaguar con escapulario, donde de alguna manera los procesos, ¿no?, de neoliberalización económica, la privatización de las empresas, la forma de pensarnos, el productivismo, que por supuesto también nos llega a las universidades, etcétera, etcétera, fue una cosa que avanzó muy rápidamente, y los cambios que se requieren para formas de vida dignas, para que la sociedad sea habitable por un conjunto de personas donde nadie le puede decir a otra, así por reglamento, que su forma de vida es ilegal o que su forma de vida es anacrónica, o que tengamos una constitución hasta el día de hoy con que nunca la palabra pueblos originarios ni siquiera aparezca. Entonces, a mí me parece que hay un conservadurismo en Chile, donde se entiende la modernización referida a los procesos de cierto tipo de economía y un tipo de retardo en la cultura que deviene escandaloso, ¿no? Piensa que nosotros fuimos, por ejemplo,
Llegamos a ser el tercer país del mundo que ni siquiera tenía ley de divorcio heterosexual. Y nos demoramos 104 años en sacar esa ley. Entonces, hay un Chile que va rápido y un Chile que va lento. Pero el Chile que va rápido va en una dirección de economía neoliberal y el Chile que va lento no hace otra posibilidad de ingreso, de inclusión a ese Chile rápido, sino que además mantiene una forma de vida donde se nos ha querido convencer que esa es el alma nacional, ¿no? Escuchando los detractores hoy día de los que llaman a votar rechazo en la Constitución, es muy interesante la retórica. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en la Constitución se han expresado distintas identidades corporativas y no el alma de la nación, ¿no? Y es como si el alma de la nación, detrás de esa alma de la nación no hubiera una élite clásicamente derecha conservadora que ha querido, en este caso, ¿no?, decir que eso es Chile. Y por lo tanto, no solo el modo rápido, lento de la economía y la cultura, sino un tipo de economía y un tipo de cultura que yo creo que lo que está detrás de distintos procesos nos dice, como hace ya tanto tiempo decía Polanyi, que necesitamos una gran transformación. Que esto no es una cosa de un artículo más, un artículo menos, sino que un cambio de concepción en términos de qué significa ser habitante de este país y cómo queremos que sean nuestras normas constituyentes y por lo tanto, cómo queremos que en ese sentido sean nuestras universidades públicas. Ahora, yo fíjate que he planteado muchas veces, y es un tema que provoca mucho rechazo, este concepto que tú no lo has usado, pero que obviamente lo estás planteando, que es el concepto de lo refundacional. Sí. Y que eso significa cambiar los fundamentos del modo como vivimos. Ahora, cambiar los fundamentos del modo como vivimos es bastante aterrador. Sí. Es aterrador para un porcentaje bastante importante, digamos, sí, por lo menos un 44%. Sí. ¿Ah? Sí. Que dice, no, y que entonces tanto es así que la ideología oficial actual de los sectores que están atacando a la Convención Constitucional hablan de delirios refundacionales. Sí, claro, claro. Pero también, si tú miras el otro lado, el lado de aquellos que sí apuestan a una transformación, o hay una inflexión hacia sí mismo de pensar, bueno, somos nosotros los que le aportamos, identifico el país con mi reivindicación, lo que yo soy, por supuesto, o son huérfanos. Sí. Son huérfanos, es decir, es los antirrefundacionales y los que están por refundacional. Sí. Si es que se hace lo que yo quiero en esto contra y por otro lado, los que se sienten de alguna vez separados, aunque están por el cambio. Sí. Aunque están por el cambio, pero no creen en los partidos, no creen en las instituciones, salvo creen en algunas, por ejemplo, en las universidades creen. Pero, claro. Pero entonces uno dice, ¿y eso cómo se recompone? Ahora, hay que pensar que nosotros tenemos una ventaja muy grande respecto a la situación de otros países, que es que tenemos una vía para encauzar esto, que es el proceso constituyente. Total. De ahí el crimen, y esa es una palabra por la cual me podrían condenar, digamos, pero el crimen que significa la oposición radical a eso. Sí. Porque la oposición radical a un modo institucional de cambiar, claro, significa estrictamente volver a la situación preestallido, guste o no guste. Sí. Por eso yo cuando hablaba del primer plebiscito y tú me decías, ¿cuál es la gracia que te encuentras en esto? Y yo respondo sin duda, que nosotros hemos encontrado vías institucionales.
en este caso, ¿no? Toda vía institucional es imperfecta, pero en una vía institucional, si uno se somete a los requisitos democráticos, te señala una senda. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a alguna gente no le gustan los resultados. A mí tampoco siempre me han gustado los resultados de quienes hemos seleccionado como presidente de la República, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero en este caso, el respeto por las vías institucionales. No, pero esta selección, este seleccionado me gusta mucho. Sí. Sí, totalmente, a mí también. Entonces, en este caso, por eso yo creo que esta es una coyuntura histórica extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, y tú lo decías bien, uno no alcanza a dimensionar lo que significa la hondura de un cambio constituyente, que no es solo un conjunto de reglamentos, sino que es una forma de habitar el país, una forma que en la universidad tendríamos que decir, de producir conocimientos para hacer que eso suceda, para poder crear nuevos conocimientos, para poder inventar nuevas soluciones. Y para eso tenemos que hacer hartas cosas y las podemos hacer, y yo diría que tenemos la exigencia como universidad pública de pensar ese nuevo país en esas nuevas condiciones de acuerdo a esas nuevas normas que desde allí van a emanar, ¿me entiendes? Porque no sencillamente porque estén, eso se va a traducir necesariamente en mejores políticas públicas y también en mejor formación en términos de quienes van, en este caso, a ser profesionales en esa nueva forma constituyente, quienes van a seguir aportando sus conocimientos. Y yo creo que ahí podemos hacer cosas muy interesantes nosotros, en ciencias sociales. Ahora, yo creo que eso es estrictamente así. Ahora, el punto es que las transformaciones institucionales, sí, yo creo que finalmente se van, esperamos, ¿no es cierto? O vamos a suponer que se aprueban. Sí. No se van a aprobar por un 90%. Claro. No, y yo creo que lo importante es que haya una mayoría, aunque haya muchas tensiones, pero hay una mayoría que está por estas transformaciones. Pero estas transformaciones van a estar decretadas a nivel institucional. Sí. Y eso dice, bueno, y entonces uno dice, bueno, entonces vienen las leyes que hay que implementar para resolver, digamos, aquellos temas institucionales que no quedaron resueltos. Pero, ¿cómo cambia voy a usar una palabra que a ti no te debe gustar, pero cómo cambian las esencias de las relaciones? Sí. Es decir, cómo cambia la sociedad más allá de que cambien las normas. Sí. Cómo va cambiando, por ejemplo, las formas de convivencia que signifiquen, cómo siempre cambian las formas de convivencia. Sí. En este país, en esta ciudad de Santiago, sí, con lo segregada, claro, que es. ¿Qué claro significa decir somos una comunidad? Sí. Cuando habrá gente que nunca sí conoció el Barrio Alto, y sobre todo gente del Barrio Alto que nunca conoció los Robertos. Entonces, ¿cómo va cambiando las valoraciones de la sociedad? De modo que tú, porque esto es un país, como lo han señalado muchos análisis, es una sociedad rota, una sociedad quebrada, una sociedad que no tiene como, una idea de sí misma como conjunto, en el cual se puede aceptar la enorme diversidad que tiene, pero que también se entienda que hay algo de común. ¿Cómo eso puede ir cambiando más allá de la cuestión institucional? Sí. Bueno, mira, yo creo que ahí la universidad puede jugar un rol muy importante.
Y quiero llevar esto a dos consideraciones bien precisas. Nosotros en la universidad, ¿por qué yo hablo de esa idea de destrucción creativa? Porque a mí me parece que en este caso, mira, nosotros necesitamos disciplinas fuertes. Con disciplinas fuertes quiero decir disciplinas que estén atentas a esos cambios que se están produciendo y que sean fuertes para que contengan disonancia, que contengan polémica dentro de sí, que nosotros nos acostumbremos a discutir, a debatir, a argumentar. Sobre esas disciplinas fuertes, uno puede entender un diálogo, primero, interdisciplinar, porque desde luego la complejidad de los problemas sociales, hoy día no hay ningún saber que lo resuelva solo. O sea, uno mira Puchuncaví, Quintero, en fin, por decir algo, y uno dice, bueno, por más actualizado que yo tenga el saber del cual yo pertenezco, es imposible que yo pueda dar una solución más integral de eso. Pero cuando yo digo nunca más sin ellos, es porque aunque nosotros nos juntemos, nosotros entre facultades, entre saberes diversos, nos quedamos cortos si queremos hacer un cambio sustantivo en las formas de vida y no se los tenemos que ir a comunicar a la gente que vive allí. Tenemos que hacerlo con ellos. Y por eso, en ese sentido, la frase que tú decías, que para mí es muy profunda, nunca más sin ellos, porque yo no puedo dimensionar lo que significa haber nacido, haber tenido una infancia y tener hoy día ser un chiquillo o chiquilla que está allá en Puchuncaví, Quintero, con los niveles de contaminación que están viviendo. O, qué sé yo, lo que están viviendo hoy día en nuestras poblaciones, la gente que está ahí. Entonces, esa gente, yo creo que, y digo esto no solo en el gobierno de Piñera, sino que fíjate que ya desde el año 2000, cuando estaba el presidente Lagos, se asume esa teoría de la vulnerabilidad que se asocia a los sujetos. Entonces, hoy día tenemos jóvenes vulnerables, mujeres vulnerables, barrios vulnerables, todo vulnerable. Y la política pública se piensa como solución frente a esa vulnerabilidad. Cuando yo digo destrucción creativa, es entender que lo que ha sido pobre, escaso, ordinario, lo que nos está dando el ancho, son esas políticas públicas. En cierto modo, en la universidad son las formas como nosotros producimos conocimiento, ¿no? Más individualmente, sin mayor colaboración. Entonces, para generar otro espíritu, tú tienes que pensar en hacer las cosas de otro modo. Y si tú quieres que lo haga el otro, uno tiene que empezar por el propio ámbito de acción en el que uno pertenece. Y ese ámbito de acción es un tremendo ámbito, como es la Universidad de Chile. Entonces, a mí me parece que nuevas formas de convivencia nosotros tenemos que generarlas en nuestra propia comunidad. Nosotros también vivimos hoy día comunidades fragmentadas, comunidades tensionadas, qué sé yo, nosotros acabamos de venir de un mes de toma, por ejemplo, y eso te habla de una cierta fragmentación en la comunidad, ¿no? De académicos, de funcionarios, de estudiantes. Entonces, en este caso no son solo cosas que uno tiene que hacer mirando para el frente, sino que preguntarnos cuáles son la manera de formarnos nosotros entre nosotros para ese Chile que queremos que se abra, que se extienda, que recorra de Arica a Punta Arenas. Y ahí estamos perdiendo mucha energía. Te doy un puro ejemplo más. En la universidad no tenemos memoria de nuestras producciones. Por ejemplo, yo soy alguien que recorro tu página de web, donde están tus escritos, donde están tus investigaciones, donde está este programa, pero yo no tengo eso, por ejemplo, de todo lo que está pasando en la facultad. Entonces, nosotros no tenemos memoria y tampoco tenemos presente. Y un estudiante que entre a primer año tendría que tener eso a un clic.
para que pueda aprender con mayor autonomía, que no solo vaya a una clase que tú dictes o que yo dé, sino que tenga un recurso, ¿no? Hoy día en los mecanismos de ciencia abierta que tenemos, que esté disponible, que las mejores cosas que hemos pensado, no solo la generación que hoy día estamos, las generaciones que han pasado, y yo espero que las que vendrán, tengamos formas donde eso se encuentre, no solo, aunque yo aprecio mucho la manera clásica, igual que tú, de los textos, de los libros, para mí eso es irreemplazable, pero no tendría por qué ser lo único. Y que todo eso lo podamos disponer. Mira, yo hace ya 15 años que estoy en ese comité asesor de la sociedad civil del ministerio. Y con cada cambio de gobierno... ¿De cuál ministerio? Del Ministerio de Desarrollo Social. Ya. Y con cada cambio de gobierno y con cada plan, es como dicen de nuevo los estudiantes, tócala de nuevo, empezamos de nuevo, ¿me entiendes? Se empieza con otra cosa. Entonces, yo creo que la universidad puede ser el lugar de la memoria, de la producción de los conocimientos, que nuestros conocimientos estén abiertos, Manuel Antonio, que mis estudiantes conozcan, si yo gano un proyecto de investigación, el formulario con el cual yo postulé, que tengamos abierto y compartido con todos los resguardos de propiedad intelectual las metodologías y bases de datos que tengamos, las reflexiones del pensamiento, desde las investigaciones, los ensayos, las cosas fundamentales, hasta toda la investigación aplicada, que lo usemos eso en las clases, que en ese sentido, ¿no? Que nosotros refundemos la forma de conocer y de producir y de disponer para que podamos colaborar de otro modo y podamos ofrecerle al país otras maneras que por supuesto ya existen en otros lados y que nosotros podríamos activar, donde también cada uno de nosotros conozca más al otro, lo reconozca, lo valore, por supuesto personalmente, pero también en términos de su obra. Y yo creo que eso daría un punto extraordinariamente entusiasta para que nuestros estudiantes puedan pensarse en virtud de los niveles de problemas y complejidades que tenemos y pongan su cabeza y su corazón para poder aportar a eso y nosotros con ellos, ¿no? Cuando digo yo con ellos, no es solo con las personas involucradas que están, qué sé yo, en Ventana, en Quintero, en Puchucaví, sino que nosotros con ellos, con nuestros estudiantes, que los estudiantes no me hagan trabajos a mí, sino que yo los corrija solo para mí y que las cosas después vayan solo a la biblioteca, sino que los involucremos en la cosa pública. Bueno, mira, yo te iba a hacerte otra pregunta que es respecto al problema, no la voy a poder hacer, pero la voy a dejar planteada, respecto a que la gran duda que hay para mucha gente, la incertidumbre, sí, es que este tipo de transformaciones significa, como significa de alguna manera recrear las formas de hacer las cosas, sí, significa que se acaba, por ejemplo, las distintas jerarquías dentro de la universidad. Que por otro lado, se difumina la relación al decir que todos aprenden en conjunto, etcétera, que los estudiantes son lo mismo que los académicos. Bueno, porque es evidente que para lo que se está planteando como transformación, lo que tú planteas como transformación, implica una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad significa, y de ahí la duda respecto a la cuestión de la destrucción creativa, ¿verdad? Significa entonces que lo que conocemos actualmente como el quehacer universitario desaparece completamente y se reemplaza por otra cosa, o qué cosas de lo que hay actualmente en la universidad uno diría, hay algo que sigue siendo intocable, en cierto modo, aunque sus formas de realizarse puedan ser. Sí. Mira, yo creo
que por supuesto, para mí la incertidumbre en este sentido es siempre una buena palabra, porque si uno tuviera la certeza, yo no tendría más nada que conocer. Por lo tanto, la incertidumbre para mí es siempre un camino positivo. Yo creo que nosotros andamos detrás de preguntas, más que de tener todas las respuestas. Eso en ese sentido. Yo no creo que plantar esto nos haga a todos iguales y nos destroce las jerarquías. ¿Por qué? Porque el camino del conocimiento es un camino azaroso y es un camino a la vez que significa mucho estudio, mucha preparación en las más distintas dimensiones, ciencias, áreas. Entonces, yo no puedo decir, es imposible que esto borre la jerarquía de los conocimientos. Y cuando yo estoy hablando contigo, un premio nacional, un profesor titular de la universidad, esto al contrario, esto significaría aprender de ti. Pero no porque a mí se me ocurre una idea, entonces se aplana las distinciones. Al contrario, yo creo que las distinciones se aprecian con el conocimiento, se aprecian con el reconocimiento, se vuelven a apreciar cuando uno las piensa no solo en una misma disciplina, sino que pone un tipo de problema transversal. Por eso yo creo que la transdisciplina necesita disciplinas fuertes. Y en ese sentido, la universidad necesita de sus cuerpos académicos. Y no todos sabemos lo mismo y no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento en las materias que tenemos. Por lo tanto, no es que se acabe la división entre estudiantes y profesores e incluso entre las distintas jerarquías académicas. ¿Por qué? Porque eso responde a gente que tiene un camino recorrido y gente que está empezando ese camino y gente que está en la tierra media, por decir así. Otra cosa es que podamos trabajar juntos. Y yo creo que uno puede trabajar juntos si uno conoce mejor al otro. Y ahí es donde yo creo que en la renovación tecnológica que tenemos, nosotros podemos ayudar a conocernos de otra manera. Como lo haces tú mismo con este programa, que ya estamos en el programa 101. ¿Me entiendes? Entonces se requiere de algo sistemático y se requiere de nuevas formas para poder aprender, para poder generar curiosidad, entusiasmo, rebeldía y por lo tanto, en ese sentido, colaborar desde nuestras distinciones. Por eso, para mí, la incertidumbre es interesante y las distinciones son sustantivas. Bueno, muchas gracias, Teresa, por esta visita a nuestro programa, por esta muy estimulante conversación y por supuesto te deseo el máximo de los éxitos, aunque éxito es una palabra que tiene muchas connotaciones, algunas neoliberales diría, pero que todo lo que tú piensas hacer, por lo menos quedes contenta con lo que hayas logrado hacer al final de tu periodo, que probablemente pueda ser de 2 periodos, eso lo dirá la historia. Bueno, muchas gracias, Teresa Matus, nueva decana en la Facultad de Ciencias Sociales, y muchas gracias de la Universidad de Chile, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditoras, por la presencia en este programa Tras las Líneas. Muchas gracias, Manuel Antonio, muchas gracias. Trabajaremos juntos. Muchas gracias. Así espero. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.